Algunas de las personas más famosas del mundo no murieron como te dijeron, no en el momento que te dijeron. Y en al menos un caso de este vídeo, con lo que saben hoy los médicos, es posible que no estuviera muerto cuando lo enterraron. Esto no es teoría de conspiración, son los hechos documentados, y son mucho más perturbadores que cualquier rumor que hayas escuchado. Hoy abrimos 9 expedientes. 9 de las personas más famosas que han existido. El rey del pop, la mujer más fotografiada del mundo, el hombre más rápido del planeta, el conquistador más grande de la historia. Todos murieron, eso lo sabes. Lo que no sabes es lo que ocurrió en las horas previas. Los detalles que los medios resumieron en 2 líneas. Las preguntas que siguen abiertas décadas después. Y en el último caso, un dato tan perturbador que los médicos todavía debaten si cambiaría todo lo que creemos saber sobre su muerte. Cada caso en este vídeo es peor que el anterior. El archivo está abierto. Thomas Edison tenía 84 años y seguía trabajando. El hombre que había inventado la bombilla, el fonógrafo y más de 1000 patentes distintas, se negaba a retirarse. La diabetes lo estaba consumiendo lentamente, apagando sus órganos uno a uno desde dentro. Pero Edison seguía en su laboratorio. El 18 de octubre de 1931 entró y salió del coma varias veces a lo largo del día. Su esposa Mina no se separó de su cama en ningún momento. Esperó, observó, sujetó su mano. A las 9 de la noche, Edison abrió los ojos por última vez, miró por la ventana, sonrió y murió. Pero lo que ocurrió en los minutos siguientes es lo que nadie olvida. Su amigo íntimo, Henry Ford, el fundador de la industria del automóvil, había pedido un favor especial semanas antes. Cuando Edison muriera, quería que alguien recogiera su último aliento. El hijo de Edison, Charles, les tomó un tubo de cristal, lo acercó a la boca de su padre en los últimos instantes y lo selló con parafina. Ford creía que el alma humana abandonaba el cuerpo con el último aliento y quería preservar el alma de su mejor amigo. Ese tubo de cristal existe todavía hoy. Está en el Museo Henry Ford en Dearborn, Michigan, catalogado como el objeto número 29.63.1. El último aliento de Thomas Edison lleva más de 90 años sellado en un tubo de cristal en un museo, y la pregunta que nadie puede responder es si Ford tenía razón. Edison murió en paz, con décadas de trabajo a sus espaldas y un amigo que quiso preservar hasta su último suspiro. Pero lo siguiente es completamente diferente, porque el próximo caso es el de alguien que murió sola, en una habitación cerrada con llave, con una escena que alguien limpió antes de que llegara la policía, y nadie sabe quién fue. La noche del 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe pasa horas al teléfono. Habla con amigos, habla con su psiquiatra. Su voz suena extraña, más lenta de lo normal. Sus palabras se arrastran. Sobre las 8 de la noche, se retira a su dormitorio en su casa de Los Ángeles. A medianoche, su asistenta Eunice Murray ve luz bajo la puerta del dormitorio. Llama. No hay respuesta. La puerta está cerrada con llave desde dentro. Llaman al doctor Grinson, su psiquiatra. Llega corriendo, rompe una ventana para entrar y la encuentra tumbada boca abajo, inmóvil, con el teléfono todavía en la mano. Sobre la mesilla, entre 12 y 15 botes de pastillas vacíos. Nembutal y hidrato de cloral. Suficiente cantidad para matar a varias personas adultas. El forense determina muerte por sobredosis aguda de barbitúricos. Pero algo no encaja. Si una sobredosis de esa magnitud provoca convulsiones violentas y vómitos, a veces hemorragias. La habitación estaba completamente inmaculada. La cama apenas estaba deshecha, y no había ni un solo vaso de agua en todo el dormitorio. ¿Cómo tomó todas esas pastillas sin agua, sin convulsiones, sin dejar ningún rastro visible? Y luego está el testimonio de la asistenta. Eunice Murray cambió su versión al menos 3 veces a lo largo de los años siguientes. Las horas no coincidían entre una declaración y otra. En una entrevista televisiva en 1985, 20 años después de la muerte de Marilyn, Murray admitió por primera vez que había gente en la casa aquella noche que no había mencionado antes. Los investigadores que revisaron el caso en los años 80 y 90
concluyeron de forma independiente que la escena había sido alterada antes de que llegara la policía. Alguien limpió esa habitación. Nadie sabe quién. Nadie fue nunca juzgado por ello. Marilyn Monroe tenía 36 años. La mujer más fotografiada del siglo XX murió sola en una habitación que alguien ordenó antes de llamar a emergencias. El caso de Marilyn tiene preguntas sin respuesta desde hace más de 60 años. El siguiente caso también tiene una pregunta sin respuesta, pero esta es diferente, más física, más brutal, porque nadie ha podido explicar todavía cómo el hombre más en forma del planeta murió de repente a los 32 años. Bruce Lee tenía 32 años y era, por cualquier medida objetiva, el ser humano más en forma del planeta. Había revolucionado las artes marciales. Había roto todas las barreras raciales de Hollywood. Su porcentaje de grasa corporal era inferior al 3%. Podía hacer flexiones con 2 dedos. Podía golpear con una velocidad que las cámaras de la época no podían capturar con nitidez. El 10 de mayo de 1973, mientras trabajaba en el doblaje de Operación Dragón, Lee se desplomó en el estudio. Convulsiones. Dolor de cabeza insoportable. Lo llevaron al hospital de urgencia. El diagnóstico: edema cerebral severo. El cerebro se había hinchado dentro del cráneo. Los médicos lo trataron. Lee se recuperó y fue dado de alta. 2 meses después, el 20 de julio de 1973, Lee se reúne con un productor para hablar de su próxima película. Sí, sobre las 7:30 de la tarde, en casa de una actriz llamada Betty Tin Pei, Lee dice que le duele la cabeza. Toma un analgésico que le da la actriz, una pastilla llamada Equagesic, y se echa a descansar en el dormitorio. Nadie lo vuelve a ver consciente. Cuando los amigos intentan despertarle horas después, Lee no responde. Llaman a un médico. Intentan reanimarlo. Lo trasladan de urgencia al Queen Elizabeth Hospital de Hong Kong. Todos los intentos fallan. Bruce Lee es declarado muerto esa misma noche. La autopsia revela que su cerebro había aumentado de peso casi un 13% respecto a su tamaño normal. Edema cerebral agudo. El veredicto oficial: muerte por reacción adversa a un componente del analgésico. Pero los médicos llevan décadas sin cerrar completamente este caso. En 2022, un estudio publicado en la revista científica Clinical Kidney Journal propuso una teoría diferente. Bruce Lee murió porque sus riñones dejaron de funcionar correctamente, incapaces de eliminar el exceso de agua de su cuerpo. El agua se acumuló en el cerebro. El hombre más en forma del mundo posiblemente murió porque bebía demasiada agua. Tenía 32 años. Bruce Lee murió en un dormitorio ajeno, mientras todos pensaban que solo estaba durmiendo. El siguiente caso también ocurrió en un dormitorio, pero aquí el médico que debía salvarle fue quien firmó su sentencia de muerte, y tardó 20 minutos en llamar al 112. En 2009, Michael Jackson tenía 50 años y llevaba meses sin dormir. La gira This Is It, 50 conciertos en Londres, era la mayor apuesta de su carrera. Los ensayos eran agotadores. Jackson llegaba a los ensayos visiblemente demacrado. Sus colaboradores más cercanos estaban preocupados. Algunos dijeron después que parecía un hombre que se estaba apagando. El insomnio era total. Jackson no podía dormir sin ayuda química desde hacía años. Su médico personal, Conrad Murray, le administraba Propofol, un anestésico potente que se usa para sedar a pacientes en quirófano. Jackson lo llamaba su leche. Era la única forma que tenía de desconectar. En la madrugada del 25 de junio de 2009, Murray inyecta Propofol a Jackson en su dormitorio de la mansión de Los Ángeles. Y luego sale de la habitación. Cuando Murray regresa, Jackson no respira. Son no llama al 112 de inmediato. Intenta reanimarlo él solo durante varios minutos. Cuando finalmente llama a emergencias, han pasado más de 20 minutos desde que encontró a Jackson sin pulso. Los paramédicos llegan y trasladan a Jackson al hospital UCLA. Los médicos trabajan durante más de una hora intentando reanimarlo. A las 2:26 de la tarde del 25 de junio de 2009, Michael Jackson es declarado muerto. La causa: intoxicación aguda por Propofol combinada con otros sedantes.
Conrad Murray, fue condenado por homicidio involuntario en 2011. Cumplió 2 años de los 4 a los que fue sentenciado. 2 años de prisión por la muerte del artista más influyente del siglo XX. Jackson murió porque su médico salió de la habitación. El siguiente caso es diferente. Aquí no hubo negligencia, no hubo descuido. Solo una enfermedad imparable y un hombre que llevaba décadas ganando batallas que nadie más podría haber ganado. Freddie Mercury supo que iba a morir mucho antes de que lo supiera el mundo. En 1987, Mercury recibió el diagnóstico de VIH. Durante 4 años, siguió grabando, componiendo y actuando sin decírselo a casi nadie. Solo su círculo más íntimo lo sabía. El álbum Innuendo, grabado en 1991, fue compuesto por un hombre que sabía que era su despedida. Hay canciones en ese disco que Mercury grabó sentado, porque ya no podía mantenerse en pie durante las sesiones. El 23 de noviembre de 1991, exactamente 24 horas antes de su muerte, Mercury emitió un comunicado público. Fue la primera y única vez que confirmó públicamente su diagnóstico. Decía: «Dada la enorme especulación en la prensa en las últimas 2 semanas, quiero confirmar que soy seropositivo y que tengo SIDA». Al día siguiente, el 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury murió en su casa de Londres. La causa oficial, bronconeumonía derivada del SIDA. Tenía 45 años. Lo que muy poca gente sabe es que Mercury había rechazado los tratamientos más agresivos en las últimas semanas. Según sus personas más cercanas, era consciente de que el final era inevitable y prefirió pasar sus últimos días en casa, rodeado de quienes quería, sin máquinas ni hospitales. Eligió cómo morir con la misma intensidad con la que había elegido cómo vivir. Su funeral fue privado, solo unas pocas personas en el cementerio. El hombre, que había llenado estadios de 70.000 personas, se despidió del mundo en silencio absoluto. Freddie eligió su final con dignidad. Lo que sigue es todo lo contrario, porque el siguiente caso es el de alguien que no tuvo ninguna oportunidad de elegir nada, cuyo final llegó en un túnel de París, en cuestión de segundos, mientras el mundo dormía. El 31 de agosto de 1997, a las 12:23 de la madrugada, el coche en el que viajaba Diana de Gales entra en el túnel del alma de París a alta velocidad. Dentro del vehículo van Diana, su pareja Dodi Al-Fayed, el chofer Henry Paul y el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones. Fuera del túnel, varios fotógrafos en motocicleta los persiguen. El coche pierde el control y choca contra un pilar del túnel. Dodi Al-Fayed y Henry Paul mueren en el impacto. Rhys-Jones sobrevive gravemente herido. Diana está viva. Los primeros en llegar a la escena son los fotógrafos que la perseguían. Algunos la fotografían antes de llamar a emergencias. Los paramédicos llegan y encuentran a Diana consciente en algunos momentos, murmurando. La estabilizan dentro del túnel durante más de 1 hora antes de trasladarla. Eso es una decisión médica estándar en Francia cuando el paciente es inestable. Llega al hospital Pitié-Salpêtrière a las 2:06 de la madrugada. Los cirujanos descubren una hemorragia interna masiva. La vena pulmonar izquierda está desgarrada. Operan durante casi 2 horas. A las 4 de la madrugada del 31 de agosto de 1997, Diana de Gales es declarada muerta. Tenía 36 años. La investigación oficial concluyó que la causa del accidente fue la conducción bajo los efectos del alcohol de Henry Paul, combinada con la persecución de los fotógrafos. Pero hay un detalle médico que muchos desconocen. Los médicos que la operaron declararon después que la herida en la vena pulmonar era potencialmente tratable si hubiera llegado al quirófano antes. El tiempo transcurrido entre el impacto y la llegada al hospital, casi 2 horas, fue determinante. Si nadie fue condenado por su muerte. Diana murió en un túnel en París mientras los fotógrafos sacaban fotos. El siguiente caso ocurrió en un baño de Memphis, y la persona que lo encontró tardó 7 horas en darse cuenta de que algo iba mal. El 16 de agosto de 1977, Elvis Presley tenía 42 años y estaba programado para iniciar una nueva gira esa misma noche. A las 7 de la mañana le dijo a su prometida Ginger Alden que iba al baño a leer.
era un hábito habitual en él. A las 2 de la tarde, 7 horas después, Ginger fue a buscarlo. Lo encontró en el suelo del baño, boca abajo, inconsciente. Los paramédicos llegaron rápidamente y lo trasladaron al Baptist Memorial Hospital de Memphis. Los médicos trabajaron durante más de 30 minutos intentando reanimarlo. Elvis Presley fue declarado muerto a las 3:30 de la tarde. La causa oficial, arritmia cardíaca. Pero la toxicología reveló algo que las autoridades tardaron años en reconocer públicamente. En el sistema de Elvis había 14 medicamentos distintos en el momento de su muerte. Opioides, sedantes, tranquilizantes. Su médico personal, el doctor George Nichopoulos, le había recetado más de 10.000 pastillas en los 2 años y medio anteriores a su muerte. 10.000 pastillas en 2 años y medio. Nichopoulos fue juzgado por prescripción negligente. Fue absuelto. Siguió ejerciendo la medicina durante años. Elvis tenía 42 años. En el momento de su muerte, pesaba más de 120 kilos. El hombre que había revolucionado la música popular llevaba años siendo destruido lentamente por las mismas personas que decían cuidarlo. Elvis fue destruido lentamente por quienes lo rodeaban. Pero el último caso de este archivo es diferente a todo lo anterior, porque aquí no hubo negligencia médica, ni accidente, ni enfermedad. Aquí hay algo que los médicos modernos han revisado y que plantea una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Es posible que el hombre más poderoso de la historia antigua estuviera vivo cuando lo enterraron? Alejandro Magno tenía 32 años y había conquistado el mundo conocido. En mayo del año 323 a.C., Alejandro celebra un banquete en Babilonia. Bebe abundantemente durante la noche. Sobre las primeras horas de la madrugada, grita de repente como si algo le atravesara la espalda con una lanza. Lo llevan a su cama con fiebre altísima. Durante los primeros 5 días, la fiebre no cede. Del 6º al 9º día, entra y sale del delirio. En el 10º y 11º día, los rumores de su muerte se extienden por el ejército. Miles de soldados macedonios exigen entrar al palacio para ver a su rey. Lo que encuentran los deja en silencio. Alejandro está completamente paralizado. No puede hablar, no puede moverse, solo puede mover los ojos. Mientras los soldados desfilan ante él en silencio, Alejandro los mira a cada uno. Solo los ojos, nada más. Poco después, en el palacio de Nabucodonosor II, Alejandro Magno exhala su último aliento. Tenía 32 años. El cuerpo fue expuesto durante 6 días antes de ser preparado para el entierro. Y aquí está el dato que los médicos modernos no pueden ignorar. El cuerpo de Alejandro no se descompuso durante esos 6 días. En el calor de Babilonia, en pleno verano, sin refrigeración de ningún tipo, el cuerpo de Alejandro Magno permaneció perfectamente intacto durante casi una semana. Durante siglos, esto fue interpretado como un milagro o una señal divina. En 2019, la doctora Catherine Hall, de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, publicó un estudio en el que propone una explicación diferente. Alejandro Magno posiblemente no estaba muerto cuando lo enterraron. El síndrome de Guillain-Barré, ahora una enfermedad neurológica que paraliza el cuerpo de forma progresiva, puede producir exactamente los síntomas que describen los textos antiguos: parálisis ascendente, incapacidad de hablar o moverse, pero con la mente completamente activa. La ausencia de descomposición no sería un milagro, sería una señal de que el cuerpo todavía estaba vivo. Alejandro Magno, el conquistador más grande de la historia, posiblemente estaba consciente, paralizado e incapaz de comunicarse mientras el mundo que había construido lloraba su muerte y preparaba su entierro. Edison, Monroe, Bruce Lee, Jackson, Mercury, Diana, Elvis, Alejandro. 8 personas que el mundo entero conoce. 8 muertes que creías conocer. Hay algo que conecta todos estos casos. No es la fama, no es la forma en que murieron, es lo que queda después. Las preguntas sin respuesta. La habitación que alguien limpió antes de llamar a la policía. El médico que tardó 20 minutos en marcar el teléfono de emergencias. Las 10.000 pastillas que nadie frenó.
el cuerpo que no se descomponía. La historia oficial siempre es más limpia que la verdad. Y la verdad siempre tiene un detalle que no encaja. El problema no es cómo murieron estas personas. El problema es lo poco que realmente sabemos sobre lo que ocurrió. El archivo sigue abierto. Suscríbete. No cierres el archivo.